Buenos días, iglesia. Le invito a ponerse sobre sus pies. Salude a alguien, dile bienvenido. Bienvenida a esta hermosa mañana a la casa de Dios. Hazle una sonrisa y permítame orar y decirle: Jesús, gracias por esta mañana, por renovar tus misericordias, por una nueva oportunidad, porque nuestros sueños hoy están en tus manos y en ti tenemos propósito y esperanza. Levanta un fuerte aplauso a Jesús y vamos a celebrar que este es el día que nuestro Dios ha preparado. Levanta tu voz con nosotros. Este es un día que hizo nuestro Señor, me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesando yo. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Hay un canto muy especial que
ese perdón. Dile a Él. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación. Y si no es por emociones, dilo con tus palmas. Y no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Si no es esa razón, dilo fuerte. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Dile. Vamos a hacerlo juntos, iglesia. En 1, 2, 3, vamos. La atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Para Él. Y una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Vamos a levantar nuestra alabanza al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios incomparable. Y al que está junto a ti mismo. En 1, 2, 3, Por siempre cantaré, con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Manda tu alabanza, Jesús, aquel cuyo amor nunca te dejará, no te abandonará y cuyo amor nunca falla, nunca. Tú estás con nosotros, Jesús, en esta mañana. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Dile. Ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás, tu amor no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo lugar, y yo creo en ti, yo te aferro a ti, te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti.
escuches ahora. Yo sé que a mi lado estás, pintas los cielos de gloria y majestad. Por siempre yo te seguiré, mis ojos abriste, tu vida me diste, me sostendrás, tu amor no fallará. Sé que estás aquí, llenas con tu amor todo el lugar, y yo creo en ti, Dios me aferro a ti, no te soltaré, pues tú no fallarás, quiero más de ti, no cambiarás, tu amor no fallarás, no me fallas. No te soltaré, pues tú no fallarás. Quiero más de ti, no cambiarás. Tu amor no fallará, no me fallas. Más que motivos para alabarte, Jesús. Tú no fallas, tú no nos dejas, tú caminas con nosotros. Dios que sanas mi vida, Dios que me da libertad, cuántas cadenas en ti. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio. Eres mi sanador, tomas control, Señor. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Hoy podemos decir, eres mi sanador. Levanta tu vida y por tu muerte tengo vida. Oraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria es
iglesia, dile, mi confianza está solo en ti. Dile, aunque mi vida es un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú caminas conmigo. Y hoy puedo decir, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Dile, eres mi sanador, eres mi redentor. Tú me diste la victoria, ganaste tú por mí. Seguro estoy en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi Salvador. Quiero invitar a la iglesia que pueda levantar su voz, pueda decirle, Señor, gracias. Yo confieso y declaro con fe que en medio de la escasez de la enfermedad, en medio de toda adversidad, confío en ti, porque tú eres más grande que mi enfermedad, más grande que mis momentos, más grande que toda adversidad, más grande que todos los gigantes, más grande que todo lo que puedo enfrentar, más grande que mis debilidades. Mis circunstancias adversas no son más grandes que mi Dios, que aquel que prometió nunca dejarme, que las tinieblas, que el enemigo, que nuestra alma, que todo el mundo pueda escuchar que Él es el Señor, que confío en Él, aunque nada pueda ver, aunque no pueda entender, confío en ti, porque somos tus hijos, porque tú lo llamaste. En mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador, mi confianza está. Tu deseo declara, yo sé quién he creído, mi confianza está solo en ti, mi sanador. Apláudale fuerte a Él. Dile, gracias, Señor. Gracias, Dios soberano. Dile, Padre, gracias porque nadie se compara. Señor, recibe la adoración de tus hijos. Hoy recibe nuestra adoración. Recibe nuestra exaltación. Declaramos que eres digno. No se trata de nosotros este tiempo, se trata de Él, de lo que Él ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que Él hará. Dile, Padre, recibe toda gratitud, recibe toda gratitud, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque en ti todas las cosas son diferentes. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque en ti tengo esperanza. Dile, Padre, gracias porque en ti tengo esperanza. Gracias, Señor Jesús, porque
porque en ti, Jesucristo, tengo esperanza. Gracias, Dios bueno y fiel, porque tú me sostienes, porque tú me levantas con tu diestra. Gracias, Señor. Estaba perdido, enfriado. Historias de un Salvador. Él vino y se hizo hombre. En santidad se entregó por mis transgresiones. El mundo nunca conoció la imagen del Padre, hasta que del cielo descendió. Rescate incomparable, cántale a él. Él es digno, él es digno de adorar, es digno, él es digno de adorar, Jesús. Él no se quejó, murió por pecadores y mi futuro él cambió al derramar su sangre. Declara que el enemigo se escondió el día en que venciste, pues el Rey de Reyes reclamó su trono para siempre. Digno, eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Tú moriste por mí y conmigo tú estás, Cristo. Tú moriste por mí y conmigo tú estás, Cristo.
tu voz, iglesia, y dile a tu Padre, aquel que no te dejará. Eres digno de adorar, Jesús. Dale tu mejor alabanza en esta mañana. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Que me has dado propósito, identidad. Así he vuelto a vivir porque mis sueños ser Padre, gracias. Gracias una vez más por permitirnos estar en este domingo, en esta mañana, comenzar esta semana junto a ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú rasgaste ese velo y hoy podemos estar a una oración de distancia. Por eso yo le invito a que abra sus labios y le digas gracias, Señor Jesús. Gracias porque puedo poner mis ansiedades, mis cargas, mis temores, mis miedos, mis adversidades y todo por lo que estamos atravesando delante de ti. Tú nos conoces mejor que nadie. Dice su palabra que Él nos llamó, nos tenía en sus planes desde antes de la fundación de este mundo. Dile gracias, Señor, porque estaba en tus planes. Dame fe, Señor, aumenta mi fe para creer tus palabras, para abrazar tus principios, para abrazar tus promesas, para vivir enamorado de ti y poder ver tu gloria, tu favor, tus bendiciones todos los días de mi vida. Señor, bendice esta hermosa y esta maravillosa casa. Bendice a todos y cada uno de tus hijos e hijas que has traído en este lugar. Señor, yo pongo todo delante de ti. Te doy gracias porque podemos adorarte. Y como hace un instante declarábamos, no por emociones, sino porque creemos y sabemos que no hay nadie como tú. Nadie, nadie, nadie como tú. Solo tú que fuiste capaz de dar a tu Hijo y perdonar a mis pecados. Solo tú que fuiste capaz de darle vida a mis sueños, poner una sonrisa en mi vida, jugar y quitar mis lágrimas y darme propósito y eternidad. Dile gracias. Señor, ponemos todo en tus manos. Bendice este tiempo maravilloso donde somos probados para creerte. Y no solo queremos darte de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Enséñanos y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a darte de nuestro tiempo, nuestras palabras, que absolutamente en todo momento, en todo lugar donde pise la planta de nuestros pies se pueda levantar un altar de adoración. Podamos alumbrar con tu luz, podamos ser la sal que este mundo necesita. Bendice, Señor, cada vida, cada hogar, cada familia que está en este lugar, en tu casa, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.
Nuevo Amanecer Ujieres. Convocatoria al ministerio. Requisito: haber realizado nuevo comienzo y madurez espiritual. Inscripciones a la salida en nuestro stand. Nuevo Amanecer Infantil. Convocatoria al ministerio. Requisito: haber realizado nuevo comienzo y madurez espiritual. Inscripciones en nuestro stand. Nuevo Amanecer Parejas. Te invitamos a nuestra reunión del próximo miércoles 4 de marzo a las 7:30 de la noche. Tendremos Nuevo Amanecer Infantil. Ayuno congregacional, lunes 23 de marzo, 8:30 de la mañana. Bautizos se realizarán durante el ayuno del lunes 23 de marzo. Fecha límite de inscripción, jueves 12 de marzo. Desde el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús y decidimos caminar junto a Él, comienza la vida más emocionante que jamás hayamos imaginado. Una vida donde comenzamos a conocer y a descubrir que solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una manera de vivirla, y es con y a través de Jesús. En nuestro caminar con Cristo suelen surgir muchas preguntas e interrogantes. ¿Cómo conozco a Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cómo debo leer la Biblia? ¿Cómo debo estudiarla? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Y realmente necesito hacerlo? La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por eso no hay mayor regalo ni mayor desafío que atrevernos a conocer a Dios personalmente. Recuerda, hay un nuevo amanecer para nuestras vidas. Y quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia. En Lucas capítulo 24, versículos 21. Lucas 24, versículo 21. El título que le puse a esta predicación es Cuando ataca la decepción. Diga esto, por favor. Cuando ataca la decepción. Y la palabra dice lo siguiente: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto
ha acontecido. Padre amado, quiero darte gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, que es viva y eficaz y que puede transformar nuestro entendimiento y renovar nuestra vida para que a través, Señor, de ella podamos renacer a una vida, Señor, contigo y ser esa clase de personas que puedan reflejar tu amor. Yo te pido, Señor, por toda persona que hoy necesite una palabra en lo profundo de su ser, entendiendo, Señor, de que lo que tú has venido a hacer es a salvar y a buscar lo que se había perdido. Señor, que hoy podamos levantarnos, Señor, con decisiones correctas y que tu palabra haga lo que tenga que hacer, así como la lluvia, Señor, cuando cae sobre la tierra, produce algo que solamente tú sabes qué es y que sea, Señor, una planta nueva, buena, que germine y que dé fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras salen de la boca de un discípulo de Jesús llamado Cleofas, que frente a lo que había acontecido, decide alejarse de Jerusalén, yendo camino a un lugar llamado Emaús. Jesús había muerto y esto no estaba dentro de lo que los discípulos esperaban. Las promesas que el Señor había hecho, habían formado en ellos expectativas que ahora, según su propia imaginación, no se irían a cumplir. Jesús les había prometido a ellos un reino, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, arrepentíos, fue la primera predicación, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús les habló de un reino espiritual, pero ellos estaban esperando un reino terrenal inmediato, porque todavía no comprendían totalmente lo que Jesús había prometido y entonces eso estaba formando en ellos una expectativa equivocada. Dígale que está a su lado, una expectativa equivocada. Al haber sido crucificado Jesús, ellos estaban luchando con la duda acerca de si Jesús era el Mesías que habría de reinar en Israel. Porque, mire, lo seguían considerando un profeta verdadero, pero dudaban de su deidad, porque ya era el tercer día de su muerte y aunque habían escuchado algo ellos acerca de su resurrección y que se había aparecido a María Magdalena, también Cleofas dice estas palabras, Lucas 24:24, dice, fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Cuando las cosas que nos prometen crean en nosotros expectativas que no se cumplen de acuerdo a cómo esperamos, llega como un golpe al alma muy fuerte, algo que se llama insatisfacción, un vacío, una sensación que nos produce desánimo, descontento y muchas veces tristeza. Pero a él no lo vieron, son palabras que en realidad quieren decir, no hay nada, estamos llenos de dudas, aunque nos dijeron que la tumba estaba vacía, pero igual nos sentimos contrariados porque él no estaba. Y esta es la historia de dos discípulos que por la negatividad que aparece cuando algo diferente a lo que con tanta expectativa se espera, habían elegido tomar un camino que los llevaría a alejarse de Jerusalén. Alejarse de Jerusalén en ese momento significaba volver a la vida anterior, volver a lo de antes. Significaba alejarse del llamado y del propósito que Dios tenía para sus vidas y es volver a hacer lo de antes, volver a vivir de la manera que vivíamos antes. Lucas 24 del 13 al 16 dice, ese mismo día
de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que los reconocieran. La versión Reina Valera dice, pero ellos no se dieron cuenta, ellos no lo reconocieron. Porque la realidad que ellos estaban viviendo no tenía lógica ni relación con todas las promesas de libertad y bendición que Jesús les había prometido. Muy seguramente en su imaginación estos discípulos vivían con la esperanza de que el Mesías fuera a ser un líder revolucionario que los iría a hacer libres a través de un ataque contra la opresión de sus conquistadores romanos, ¿cierto? Luchando para ser libres de esa esclavitud política y militar que ejercía Roma sobre la nación de Israel. Porque la historia de Israel había formado en ellos un concepto de que el libertador de su pueblo se presentaría como un guerrero militante que destruía a los enemigos a través de un ataque violento, mostrando autoridad a través de un poder militar, porque si usted en todas las escrituras y en la historia del pueblo de Israel, cada vez que el pueblo caía y cada vez que el pueblo le daba la espalda a Dios, era conquistado por pueblos enemigos. Y Dios siempre levantaba un héroe o una heroína que tenía la capacidad, la fuerza y la fe de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, al revés de cómo vivía el pueblo, y tenía la capacidad de influenciarlos a todos y se levantaban y ellos militarmente lograban doblegar a los pueblos que querían conquistar, y muchas veces Dios hizo milagros a través de hacer que un pueblo tan pequeño y un ejército tan débil como el de Israel pudiera ganar batallas tremendas contra ejércitos tremendos, ¿cierto? Al punto tal de que ellos sabían que había historias como las que vivió Judá al mando de Josafat, ¿cierto? Cuando llegó un momento que era tan grande los ejércitos que se habían levantado que lo único que pudieron hacer, Dios les habla y les dice, solamente adórenme, y se tomaron todos de la mano y comenzaron a adorar a Dios, y Dios los libró de una batalla tremenda, ¿cierto? Lo mismo compartimos, creo que fue la semana anterior, sobre cómo el Señor usó 4 leprosos para libertar a su pueblo de todos los sirios y de una nación y quedarse con todo el botín, ¿cierto? Cosas milagrosas, pero siempre había alguien al frente, un militante que se levantaba y con violencia lograba destruir a los enemigos. Entonces, ellos tenían dentro de su mente, en su mentalidad, que el Mesías, que el libertador, vendría de esa manera. Y Lucas capítulo 24, 17 al 21. Entonces dice la palabra que se acerca Jesús, resucitado, y dice, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, dice la palabra, con sus rostros cargados de tristeza. Y entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que ha sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Dice, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Mira, las expectativas equivocadas nos llevan en la vida a tener muchas decepciones. Porque cuando nos formamos una idea de cómo van a ser las cosas y las cosas no resultan como esperamos, es donde
podemos llegar a caer en cosas que nos pueden llevar a vivir muy contrariados, como vivían estas personas. Las cosas no habían funcionado como ellos habían imaginado. Entonces venían tristes dije. Es que estoy inventando algunas palabras en idioma. Y discutían entre sí sobre la situación. Ellos venían discutiendo. Seguramente tendrían que admitir y asimilar que esta era una vez más, como tantas que se viven en esta vida, ¿cierto? Que está llena de decepciones, de promesas incumplidas, expectativas de una mejor calidad de vida, una mejor situación, pero llena de promesas incumplidas que siempre vuelven a hacernos caer en cuenta que la triste realidad de que vivir en este mundo significa estar expuestos a ser engañados y decepcionados. Porque aunque esta vez, después de haber estado esos tiempos con Jesús, todo parecía indicar que iba a ser diferente y con tanta expectativa. Entonces ahora el golpe era mucho más duro. Porque cuando las expectativas son muy grandes sobre algo que esperamos que suceda, al no cumplirse esas cosas que esperamos, la decepción y la tristeza son tan profundas como las expectativas que teníamos. A mayor expectativa, más fuerte es el golpe cuando nos sentimos defraudados o decepcionados. Muchas veces hasta nos sentimos mal con nosotros mismos por haber creído y nos llegamos a decir, qué cándido, qué tonto que fui, qué tonta que fui. ¿Cómo pude haberme dejado llevar por semejante situación? ¿Cómo pude caer en que algo bueno me podía llegar a pasar a mí? ¿Cómo pude haber caído en creer que con esta persona ahora mi vida sería diferente? Siempre lo mismo, no se puede confiar en nadie. Y entonces entra en nosotros, en nuestro interior, una mezcla de emociones negativas que se mueven entre la tristeza, la frustración y el rencor, y que se puede llegar a formar en nuestro interior algo que Pablo lo denomina una raíz de amargura, una raíz que crece por dentro, que nos lleva a vivir resentidos con la vida, resentidos con la gente, resentidos con nuestros seres queridos, resentidos con aquellos que un día tenían que haber estado y no estuvieron, con aquellos que nos prometieron una vida juntos para siempre y por alguna razón ya no está. Y frente a una situación que es dirigida por esa clase de emociones, entonces es muy posible que en esos momentos decidamos aislarnos y queriendo dejar todo y alejarnos como hicieron estas personas. Porque cuando idealizamos o nos creamos expectativas sobre personas o situaciones, cuando éstas no responden como nosotros esperamos, lo que nos golpea con fuerza el alma se llama la decepción. Dígale que está a su lado esto, pues la decepción. Porque caemos en una realidad que nos dice, esto es más de lo mismo en la vida. Porque vivimos en un mundo que nos decepciona, un mundo que promete cosas que no cumple. ¿Sabe por qué vivimos en un mundo que promete cosas que no cumple? Porque vivimos en un mundo conformado por personas. Y todos somos personas con una naturaleza egoísta, heredada del pecado de Adán y Eva, una naturaleza donde estamos esperando todo el tiempo que los demás nos den, los demás nos cumplan lo que nosotros mismos quizás no somos capaces de cumplir o de dar. Y cada día se nos hace más difícil creer. Las experiencias negativas que todos sufrimos nos llevan cada vez más a no confiar y a dudar. Y eso es algo que indefectiblemente nos pasa en la vida. Y muchos hemos sido decepcionados y muchos nos decepcionamos y nos decepcionaremos con personas, con circunstancias, con situaciones, con familiares. El engaño es el arma que usa Satanás
para esclavizar a la humanidad. Entonces, en esos momentos el enemigo actuaba con más fuerza, tratando seguramente de llenar de duda la mente de los discípulos que habían creído en Jesús. Porque, mire, ahora, después de haber experimentado ellos algo totalmente diferente, pero todo parecía volver a lo de antes, pero esta vez estaban inundados de decepción y tristeza porque Jesús se había muerto. Entonces ellos nunca habían sentido un consuelo tan fuerte a lo largo de sus vidas como experimentaron a través de las palabras que salían de la boca de Jesús. Nunca se habían sentido tan aceptados y apreciados como se sintieron con Cristo caminando al lado de él. Los milagros y las sanidades que desafiaron la lógica, alterando el rumbo de la enfermedad, convirtiendo en esperanza la vida, era algo que nadie podía hacer, ni puede hacer, ni nadie podía explicar. La gente confinada a la muerte, rechazada como eran los leprosos, recuperaban la esperanza y eran sanados. Y Él le fue devolviendo la alegría a los entristecidos. Por donde Él pasaba se desataba entusiasmo en la gente. Su presencia despertaba ánimo, despertaba esperanza. Su mensaje producía ganas de vivir en la gente. Y las personas sentenciadas a la ruina recuperaban las ganas y la fuerza de vivir para volver a empezar. Ellos tuvieron esperanzas no solo de ser libres del ejército despiadado y cruel como era el Imperio Romano, sino también de un sistema religioso que pregonaba que solo se puede alcanzar a recibir aceptación y salvación de Dios a través de rituales, sacrificios con ofrendas y un sinfín de conductas legalistas que tenían a la población cautiva, sin cambios, llenos de temor, contrariados en su confianza, decepcionados por autoridades religiosas y líderes corrompidos por el pecado, que exigiendo ellos una forma de vida que no eran capaces de dar y de ser ejemplo para aquellos que pregonaban cómo había que vivir. Entonces de pronto aparece Jesús y comienza diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La verdadera justicia social hace sentir su voz. La verdad comienza a opacar y cerrar la boca a la mentira. La luz de la sabiduría destruye y hace trizas los argumentos legalistas, exponiendo públicamente la verdad, avergonzando a las autoridades religiosas que en ese momento vivían infectados por el orgullo y regidos por potestades malignas. Y cuando todo parecía estar bien, ahora Jesús había muerto. Y aceptar ahora la realidad, eso era muy fuerte para su vida. Porque es muy duro cuando la vida golpea vez tras vez, con promesas que no se cumplen, convivir con personas que nos prometen amar y después no están, nos resultan ser todo lo contrario. Cuando nos hemos esforzado dando lo mejor, esperando algo bueno de la otra parte y no se reconoce. La realidad que debemos afrontar muchas veces en la vida es tan fuerte y negativa que puede llegar a ser que ya nada importe y frente a promesas o buenas noticias nos volvemos insensibles, porque esas experiencias hacen que nos llenemos de incredulidad y cuando le entregamos la vida a Cristo, si no entendemos que es un reino espiritual, que no es de este mundo, vamos a pasarlo todo por el ojo de lo terrenal y no vamos a ser capaces de ver muchas veces que Jesús camina con nosotros y que está escuchando, atento a todo lo que decimos y hacemos en la vida. Mire, Jesús puede estar caminando a nuestro lado como sucedió con Cleofas y su amigo y no nos damos cuenta. La decepción porque las cosas no salen como las pedimos a veces es tan grande que a Él no lo podemos reconocer. Porque nuestras expectativas son siempre no querer sufrir, no querer padecer, tener todo sin querer perder nada. Como dice un teólogo muy reconocido, todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir.
Y si en nuestra manera de pensar desarrollamos una mentalidad que dice que la vida en Cristo significa pedir con fe para que Él me dé todo lo que yo le pida y que todo sea como yo espere, cuando tenga que enfrentar la realidad de darme cuenta que su palabra nos dice que en este mundo tendremos que padecer aflicciones, tendremos que pasar por pruebas, desprecios y rechazos, no lo vamos a aceptar ni lo vamos a creer. Entonces podemos llegar a vivir una vida incompleta en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas y en nuestra imaginación nos crearon y nos creamos nosotros un Dios y un Cristo que nos dice, venga Cristo, no se preocupe que Él destruyó al enemigo, usted tiene poder, va a destruir todo y cuando vuelva a su casa no va a tener problema, la suegra no lo va a visitar más, su esposa le va a decir sí querido, su esposo le va a entender y lo va a ayudar y usted va a vivir una vida feliz. Y además encima de todo, cuando usted pida algo, pida con fe, así se vuelve millonario y usted se vuelve en el chico bonito y la chica play del paseo. Y si no sucede, es porque usted no pidió con fe. Y hoy hay muchísima gente sumergida en esas corrientes mentirosas y engañosas. Y si yo no tengo contacto y no entiendo lo que realmente significa la vida en Cristo y no aprendo a conocer, entonces voy a vivir una irrealidad y voy a vivir en una imaginación y cuando las cosas no sucedan como yo espero que sucedan, lo que voy a hacer es me voy a frustrar, me voy a decepcionar, me voy a enojar y esa es la realidad de mucha gente, por eso hay tanta silla vacía. Por eso muchos apelan a otras opciones adicionales para ver si les funciona. Colosenses capítulo 2, versículos 10, Pablo le dijo a la iglesia de Colosas, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo tiene que estar completo. Ustedes están completos en Cristo, no busquen hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por gente que decía que ellos tenían que comer cierto tipo de comidas, que tenían que vestirse de cierta manera, que tenían que hacer cierto tipo de cosas para poder ser aceptados por el Señor. Y Pablo dice, mire, frente a eso hay ciertas disciplinas que tienen algo de poder sobre la vida de una persona, pero no tienen ni la fuerza ni la capacidad de perdonar pecados y transformar una vida. Pedir con fe es pedir de acuerdo a la fe que tengo en lo que dice toda la palabra de Dios. Diga por favor eso, pedir con fe es creer lo que dice toda la palabra de Dios y pedir conforme a la palabra de Dios. No en las palabras que están en la Biblia, que a mí me conviene creer. Es toda la palabra de Dios. Y esa es la decepción, la tristeza, el enojo y tantas emociones negativas que viven tantos cristianos que solamente toman una parte de la palabra de Dios. Algunos por ignorancia, por no creerla la Biblia, por no estudiarla, por no tener el hábito de conocerla. Y otros porque creen que están embestidos con el poder y entonces hablan en el nombre de Jesús como He-Man, en el poder de Grayskull. Y creen que todo funciona así. Y todo lo que escuchan y todas las voces que les suenan acá es la voz de Dios que le está diciendo a ellos, porque tienen ellos una virtud que los saca del plano de humanos. Y entonces escuchan una voz audible que les dice cosas. Bueno, hasta donde yo sé, la palabra dice en Hebreos que hoy Dios habla a través del Hijo y antes hablaba a través de los profetas. Y que el Espíritu Santo nos tiene que revelar todo lo que Jesucristo enseñó, porque Jesús dijo, yo enviaré mi Espíritu, el Espíritu de verdad, y Él os enseñará y los hará recordar todas las cosas que yo os he enseñado. Y si no conocemos lo que Jesús enseñó, entonces vamos a ser muy fácilmente engañados. Además, Pablo dijo que muchos oirán espíritus engañadores, creyendo que escuchan la voz de Dios. Yo llegué a estar en reuniones cuando recién me convertí. Estuvo una vidente
en Argentina. Le decíamos la vidente, bueno, supongo, porque tenía 2 dientes nada más, la vidente. Y ponía a la gente arriba del altar y decía, tiene que hablar en lengua, pues habla en lengua. Y la gente no sabe, todos nuevitos ahí parados. Y entonces ella hablaba y predicaba y decía, sí, recibo, sí, recibo. Y una voz le decía todo lo que le tenía que decir a la iglesia. Ustedes no saben lo que fue eso. Y nosotros nuevitos, ¿sabe cuál era el problema? Que lo creíamos. Las realidades que nos suceden en la vida, cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, nos lleva a vivir una gran decepción. Cuando un hombre y una mujer se unen para construir una familia en Cristo, pero las cosas no salieron como esperaban. Cuando la expectativa de lo que es un matrimonio, de amarse para toda la vida, y no concuerda con la realidad que se vive, todo se convierte en un calvario porque las expectativas que tienen uno del otro no concuerdan con lo que soñaron. Entonces aparecen los conflictos que cuando que si se tratan de resolver con egoísmo o demandas, se cae entonces en una guerra emocional llena de decepción y frustraciones porque no cumple el otro con mis expectativas de vida, de lo que significa para mí la palabra matrimonio, la palabra amor y la palabra familia. Entonces nos creamos un concepto de esas palabras, pero no entendemos claramente lo que Dios quiere que nosotros entendamos y cuál es el significado para Dios de esas palabras. ¿Cuál es el significado de la palabra matrimonio? Hoy el mundo dice cualquier cosa, pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es el concepto que tú tienes formado de matrimonio? Ese paso que diste con expectativa de ser feliz, de que pasa todo bien y como dice un pastor amigo, ¿cierto? El príncipe azul se convirtió en un pitufo esteñido, ¿cierto? Con los años y la princesa que rescaté de la torre se convierte en Fiona y se vuelve para el pantano. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué expectativas tengo de lo que es el matrimonio para toda la vida? ¿Qué expectativas tengo de la palabra amor? ¿Qué expectativa tengo esa palabra? ¿Qué significa para mí el amor? Porque esa palabra de 4 letras para Dios significa algo muy diferente a como hoy se utiliza esa palabra para muchas cosas. ¿Qué significa cuando Cristo dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio su vida por ella? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra familia? Se cae en una guerra emocional llena de decepción, frustración. Nunca se podrá solucionar nada si no hay una disposición y un entendimiento de lo que significa para Dios esta palabra que debía estar constantemente en nuestra boca y en nuestra convivencia cotidiana con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, y es la palabra perdón. ¿Qué significa perdón para ti? ¿Qué significa la palabra perdón? ¿Qué expectativas tienes de esa palabra? Estos discípulos conocían algo de lo que Jesús dijo, pero había una parte fundamental que ellos no habían entendido, no les había sido revelada. Entonces las expectativas que tenían de vida eran limitadas, por eso, y lo llevo a estos tiempos, y por eso tantas personas que queremos caminar con Cristo vivimos decepcionados, vivimos frustrados con el matrimonio, con la iglesia, con la vida cristiana, con las relaciones interpersonales. Lo tremendo es que la carne se va para afuera, la carne se quiere juntar con los amiguis, con las amiguis, entonces con ellos estamos mejor porque, claro, qué mejor vivir con una persona con experiencia. Tengo problemas en mi matrimonio. Habla con una persona con experiencia que ya tiene 4 divorcios. Ella te va a decir cómo hay que vivir la vida matrimonial. ¿Sí? Andate con el amigo que vive de parranda. Ese sí que la vive feliz la vida. No, salite de eso. Tenés que venir conmigo que la pasamos bar. Vamos a la finca. Vamos a otra. No tenemos, el coronavirus no es problema. El problema es el virus corona, que me tomé como 25 botellas.
Jesús está ahí esperando que lo reconozcan, que lo tomen en cuenta, pero para ellos era como un forastero. Y se lo mira como alguien que aparece en el camino y hasta se lo minimiza cuando pregunta qué les pasa, de qué hablan, de qué vienen discutiendo en el camino y cómo hacer. La pregunta que me hago es cómo hacer para superar una decepción, porque es algo que no voy a poder evitar en la vida. ¿Cómo hacer para poder salir de eso, para superarlo? ¿Qué se debe hacer con la desilusión? ¿Cómo salgo adelante cuando esos sueños que un día tuve se enfrentan con la aflicción que produce una realidad que es diferente a lo que esperaba en la vida? ¿Cuánto vivimos eso? ¿Cuántas familias sufriendo? ¿Cuántos matrimonios sufriendo? ¿Cuántos jóvenes viviendo un noviazgo equivocado, pensando de que sentirse bien y pasarla bueno es lo que Dios quiere para mi vida? O mejor dejemos eso lo manejo yo. Entonces uno ve gente que se detiene, gente que en vez de ir o quedarse donde se tiene que quedar, se van como esos discípulos, se alejan del lugar donde tienen que estar. Se alejan del llamado, se alejan del propósito, se alejan de una relación íntima, se alejan de tener sabiduría. Todo lo empieza a dirigir las emociones y después cuando vienen los problemas hay que tratar de cubrirlos y taparlos. Entonces, ¿qué hacemos? Minimizamos lo que hacemos. Pero en realidad llegará un momento donde la vida loca te mostrará lo que es la decepción, lo que es la soledad, lo que es la tristeza, lo que es la incomprensión. Y hoy el resultado de esa clase de vida es lo que produce tanta soledad y tanta incredulidad y tanto temor a volver a comenzar una relación o hacer todo lo posible para reconstruirla. Jesús resucitado le dice a estos discípulos confundidos, Lucas 24, 26 al 27. Ellos le dijeron, pero no te das cuenta, sos el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Y después de esa descarga que hace Cleofas, Jesús le dice, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Versículo, ¿acaso dice, por favor, Nueva Traducción Viviente? Dice, ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de sí mismo. Versículos 28 al 33 de Lucas. Dice, para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje, y Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Y entonces los acompañó a la casa. Y al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Y dice, y luego lo partió y se lo dio a ellos. Y de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. No ardía nuestro corazón, era como un fuego dentro de ellos. Porque me puse a pensar en esto, la palabra de Dios cuando habla de fuego significa juicio. El fuego purifica, el fuego limpia. Y cuando Jesús les estaba hablando las Escrituras desde Moisés y de los profetas mientras iban caminando, pues había como un fuego, ardía algo dentro, porque seguramente todos esos conceptos errados estaban siendo quemados, estaban siendo llevados a salir fuera de su entendimiento o de lo que ellos pensaban, y de repente las Escrituras empezaron a cobrar vida en ellos. Entonces dice, ardía, nos pasó algo al punto tal de que dice que
después de que le explicó las Escrituras y que él se reveló, lo primero que hicieron, estaban de regreso, dice, a Jerusalén, en menos de una hora. Escuchen, en menos de una hora. ¿Cuánto dice la palabra que daba Emaús de Jerusalén? 11 kilómetros. 11 kilómetros. Una persona para transitar 11 kilómetros en menos de una hora lo tiene que hacer trotando o corriendo a un cierto nivel. Una persona normal que hace gimnasia o va al gimnasio, o sale a trotar o a correr un par de días por semana o 3, 11 kilómetros lo puede hacer en 6 minutos el kilómetro, 7 minutos el kilómetro, algunos en 8, más tranquilo, algunos en 9, no sé, un poquito más, ¿cierto? Tipo mi abuela embarazada, 10 minutos, ¿cierto? Un futbolista normal por su deporte, 4 minutos 30 más o menos, 4 minutos 20, 4 minutos 10, jugador rápido, alguno puede correr en 4 minutos el kilómetro, muy bueno. Un atleta lo corre el kilómetro a menos bajando los 4 minutos, algunos llegan a 3 y pico, algunos que son tremendos los récords. Así que esta gente para hacer 11 kilómetros tiene que haber salido corriendo. Y tienen que haber transitado eso con un entusiasmo y con algo tremendo porque tenían que ir a contar que algo había pasado en sus vidas. Salieron de la decepción, salieron del dolor, salieron de la angustia y ahora necesitaban. Cleofas y su amigo salieron de la decepción y la tristeza, pero ¿cómo fue eso? ¿Qué se puede hacer frente a una decepción, frente a una tristeza? ¿Cuál es el remedio? Cuando entendieron y les fue revelada, no algo, sino, diga conmigo, toda la palabra de Dios. Y cuando es revelada tu vida y entiendes toda la palabra de Dios, entonces Dios te lleva a otra dimensión. Entonces, pastor, ¿quiere decir que si yo estudio la Escritura no voy a sufrir? No, vas a sufrir más, porque vas a entender más, porque este mundo no lo vas a cambiar, pero vas a cambiar tú. Y si yo estudio la Escritura, pastor, ¿no me van a decepcionar más? No, sí, te van a decepcionar más, pero vas a saber qué hacer, y vas a saber cómo conducirte, y vas a saber cómo resolver, y vas a tener la fuerza para seguir adelante, levantarte y caminar la segunda milla en tu vida. Esa es la clave para salir de una decepción en la vida, ¿sabe? Porque solo la palabra de Dios nos puede dar la capacidad de poder ver en la vida esa línea tan delgada, que separa la desilusión del enojo, ese límite que separa la herida del odio, ese límite tan difícil de encontrar que es la amargura de la acusación, porque pasamos muy fácil de una a la otra sin darnos cuenta. Y ese es el problema cuando vivimos la vida con expectativas de que Dios haga algo en nosotros como nosotros lo imaginamos y no como Dios decida que se debe hacer o dice que se debe hacer. Pasamos de la desilusión al enojo, de la herida al odio, de la amargura a la acusación y no nos damos cuenta. Y eso nos lleva a vivir en un conflicto cada vez más profundo. Entonces después, con el tiempo, en la vida del cristiano sucede algo que se llama incredulidad. Y ya no creemos en nadie, ya no creemos en nada y la palabra entra por un oído y sale por el otro. ¿Por qué? Porque se endureció el corazón. Y cuando se endurece el corazón, es muy difícil volver atrás. Y ya no hay nada que hacer. La razón por la que estos discípulos volvían a la vida anterior, alejándose cada vez más del lugar de donde nunca debían haberse ido, era porque no podían ver ellos que sus expectativas eran expectativas equivocadas sobre Dios y sobre la vida. Y eso los estaba llevando a transitar por el camino que no era. Y esa es la realidad de tanta gente hoy. Que una decepción, que otra decepción, que otro engaño, que otra mentira, que otra actitud incorrecta,
con la persona que dije amar, con la persona que tenía que sostenerme y me soltó, con la persona que un día le dije para toda la vida. Y resulta que ahora no veo la manera de zafarme de todo esto y no sé cómo salir. Y no sabes cómo salir porque no estás dispuesto a luchar. Porque no estás dispuesta a luchar, porque tienes cosas mucho más importantes dentro de tu mentalidad que lo que es recuperar tu familia y que tus hijos puedan tener un futuro trazado y un futuro por lo menos de tener la capacidad de desarrollar el potencial que Dios puso en ellos por tener un papá y una mamá que puedan equivocarse, que puedan discutir, que puedan tener problemas, pero que los vean perdonándose, que los vean leyendo juntos las Escrituras, que los vean orando juntos y que tomen un tiempo. Con mi familia servimos al Señor. Mis hijos nacieron en la banca de una iglesia. Y pasamos muchas etapas y muchas circunstancias. Y hubo momentos que mis hijos decían, no te aguantamos más, ya no queremos saber más nada. Y hubo momentos difíciles, pero se sostuvieron, y la oración, y orábamos y compartíamos la palabra. Pero un día mi hijo mayor me dijo algo que me sorprendió, me impactó, que fue muy fuerte. Y me dijo esto, me dijo, papá, tenía como 16, 17 años, me dice, ¿sabes lo que me hace a mí seguir adelante y querer caminar con Cristo? Me dijo un día, es que cada mañana cuando me levanto, te veo a vos con mamá acostados temprano, leyendo la Biblia y orando juntos. Y a veces me despierto en la madrugada y te veo acostado con las manos levantadas orando. Y eso me da fuerza para seguir. Y eso me dio fuerza para permanecer. Y verlos a ustedes. Y yo quedé, ¡guau! Porque yo pensé que veía a Cristo con mis predicaciones, ¿cierto? Que veía el ungido de Jehová caminando en su casa, compartiendo la nevera. Me dijo, me impactó. Y eso me marcó, me selló mi corazón. Pero cuando nos ven alejándonos para Emaús y cuando no queremos volver al lugar, porque no queremos volver a ser decepcionados, entonces no quiero volver a confiar en ti, no quiero que me pidan nada, no quiero darte nada, no quiero seguir contigo. Y además me decepcionaste y ya no voy a volver a confiar. Ya lo di todo y no quiero saber más nada contigo. El problema es que con esa mentalidad después quiero empezar otra relación y me vuelve a suceder lo mismo en la vida. Porque siempre estoy huyendo para Emaús. ¿Sabe? No fueron las circunstancias, ni las personas que crucificaron a Jesús, ni el mismo Jesús fue el responsable de las desdichas de estos hombres. Fue su mentalidad. Fue sus propias formas de pensar y de interpretar la palabra de Dios lo que los estaba llevando para el lugar equivocado, porque tomaban y no había sido revelado todavía toda la palabra de Dios. El Cristo tenía que padecer, el Cristo tenía que sufrir, el Cristo tenía que ser vituperado, el Cristo tenía que morir y que iba a resucitar. No entendían nada, no captaban nada, todo el tiempo contra esa verdad. ¿Por qué? Porque tomaban otra parte que sí les convenía quizá y que era lo bueno y que era lo agradable, pero no entendían que la vida cristiana significa pagar un precio. Vivir al revés de este mundo, vivir en un mundo que ha formado una mentalidad que promete y no cumple, que dice cosas que no hace, que dice hacer cosas que son mentiras, que quiere llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. El diablo ha logrado engañar eso en la vida de la gente. Entonces, lo que vale mucho cuesta poco y lo que vale poco cuesta mucho. Entonces, lo terrenal es lo que nos interesa, nos enfocamos. Entonces, ¿qué es lo más importante para el hombre paisa? Diga, ¿qué es lo más importante para el hombre paisa medianamente responsable? Dígame, por favor. El trabajo, papito. Sí, papito, el trabajo, porque el trabajo significa, papito. ¿Qué es lo más importante para la mujer moderna paisa? ¿Qué es lo más importante? Gimnasia, el cuerpo, la belleza.
estar organizada. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo que Dios dice cuando la mujer dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba? ¿Qué es lo que sigue? Que el hombre es proveedor. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con eso? No, pero la Biblia es antigua, se escribió hace mucho. Somos iguales, tenemos las mismas necesidades que Adán y Eva, tenemos las mismas capacidades y tenemos que entender qué es lo prioritario en tu vida. ¿Estás dispuesto a ascender en tu trabajo y perder a la que un día le dijiste que iba a ser para toda la vida? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a que un día tus hijos y tus hijas te puedan decir, ¿sabes qué? No te aguantamos más, no te queremos más, no queremos saber nada contigo, porque cuando tenías que estar, estabas siempre por fuera, preparándote, queriendo ser ahora una mujer superada y poniéndote a estudiar o a terminar el bachiller a los 45 años y dejas a tu niño solo en la casa porque hiciste las cosas fuera de tiempo. ¿Está mal estudiar? No, no está mal estudiar, pero estudia y atender lo que tengas que atender. Hay prioridades en la vida. Entonces tenemos expectativas sobre el otro, pensamos que el otro va a ser como yo quiero, y entonces no fue. Entonces es donde viene todo. ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida para salir de una decepción, de un desengaño? ¿A dónde está el punto? Y la salida está en conocer la historia de Dios. Porque si existe alguna historia en el universo que pueda enseñar sobre la decepción, es la historia de Jesús. Si existe algún especialista en este tema, se llama Jesucristo. Nadie fue tan defraudado, nadie fue tan decepcionado, nadie fue tan entristecido por la deshonestidad, por la crueldad, por la aflicción, como lo fue Jesús en este mundo. Toda la traición, todo el fraude, toda la maldad derramada en la humanidad, la tomó en su persona y la cargó hasta la muerte y la llevó hasta la muerte de cruz. Y cada vez que en este mundo debamos pasar por una decepción, no tenemos que olvidar esto. Jesús siempre camina con nosotros. Él siempre camina a tu lado. Y la pregunta que siempre te hace es, ¿qué pláticas son las que tienes? ¿Y por qué estás triste? La historia de Jesús es la que nos saca de las decepciones y las aflicciones. Y Apocalipsis capítulo 21, versículos del 3 al 7. El apóstol Juan en la isla de Patmos escribe y dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. ¿Cómo salir de una decepción? Conoce las Escrituras y abraza toda la palabra de Dios. Yo no sé por dónde pueda estar pasando tu vida, pero Dios sí sabe. Y Dios sí sabe realmente lo que hablas, lo que conversas cuando vas caminando por la vida. Y Él siempre se va a acercar. Y para que podamos entender y darnos cuenta, nos hará la pregunta, ¿qué es lo que estás hablando?
¿Y por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Ah, pastor, si usted conociera mi historia, si usted supiera, pastor, lo que me pasó, si usted supiera lo que fue mi familia, si usted supiera lo triste que viví cuando tantos años pensábamos ser felices y con mis hijos, mi familia, mis hijos en droga, mi familia destruida, desmembrada, no nos comprendemos, no quiero llegar a mi casa. Ay, si usted supiera, pastor, si usted supiera por las pruebas que yo estoy pasando, pastor. Mira, yo no sé, pero Dios sí sabe. Y hasta donde yo sé, Jesús dijo, el que obedece mi palabra es el que me ama. Y yo vendré a Él. Y haremos morada con mi Padre. Y estaremos en Él, estaremos con Él. Y hasta donde yo sé, Él sigue diciendo que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que no fueron engendrados por una ocurrencia de dos personas que tuvieron una relación sexual, sino que fueron engendrados por Dios en el Espíritu, porque el reino de Dios no es de este mundo. Y mientras haya todavía personas que piensen de que la vida cristiana es tan limitada que solo la vean a través de los logros, los recursos, ¿cierto? Poder pasarla bueno, que nadie moleste, que me den todo y yo dar lo menos posible. Y si tú no aprendes a cortar esas cosas en tu vida y no permites que el Espíritu Santo controle tu vida, entonces puedes llegar a cometer errores tremendos. La cárcel está llena de crímenes pasionales. En Argentina hemos visitado muchas cárceles. Aquí en Colombia estuve en Cómbita alguna vez y infinidad de gente que me decía, pastor, yo la quería, yo la amaba, pero ¿sabe qué, pastor? No sé qué pasó. Empezamos a discutir, se armó, se acaloró la discusión, después empezó, no me respetó, los empujones, las palabras. No me di cuenta, pastor, qué pasó. Le pegué un palazo y yo la amaba. Y cosas que uno no puede entender. Dice, ¿qué pasó? No deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces Pablo dijo, tenemos que perdonar. Le dijo a los corintios. Y tenemos que abrazar toda la palabra de Dios en la vida. Todos queremos prosperar, pero no queremos dar nada. Porque tenemos un concepto terrenal. Entonces cuando hay que darle a Dios, nos molestamos. Y ese es un motivo de oración para el pastor y para todos los líderes. ¿Por qué? Porque a veces estamos como Tarzán, colgado desnudo y a los gritos para sostener una obra. Decimos, Señor, ¿qué es lo que pasa? Es que no entienden. Algunos solamente ven una parte de la palabra. Porque todos quieren beneficios, no quieren responsabilidades. Entonces no se puede tocar eso sagrado que es para sus vidas. Porque creen que darle a Dios y darle a la congregación es no, ahí me están robando. Pero qué bueno, es un motivo de oración para nosotros. Para que aquellos que no lo entienden se inquieten, se fastidien, no aguanten la silla, no soporten. Porque el día que lo entiendan, van a poder decir, gracias Señor, porque me enseñaron la verdad sin andar dando vueltas y sin mentiras y sin engaño. Porque hay que sostener la obra que el Señor ha entregado. Y eso lo hacemos entre todos. Y Dios dice que hay que dar. Como propuso en su corazón. El problema de que hay muchos que proponen en su corazón dar limosnas.
entonces después viven como viven y después se arma una rueda donde cometemos el error muchas veces de a través de uva ayudarles, hacerles un mercado, compartir, que no les falte nada, que están mal, y lo que en vez de bendecirlo estamos alimentando algo que no les permite crecer. Como el cuento de la vaca, ¿cierto? Que va ese monje sabio con su discípulo y van a un pueblo, a un lugar en la montaña, una casa, gente muy pobre, destruida, en la ruina, con un hijo mal vestido, gente muy resignada y decepcionada con la vida. Y cuando ven todo eso y hablan con el dueño, le dice, ¿qué es eso? ¿Qué tiene? ¿Y de qué viven ustedes? No, nosotros tenemos una vaquita acá. Y gracias a Dios por esa vaquita, porque nosotros con la leche de la vaquita hacemos queso, tenemos leche para tomar y más o menos lo vamos llevando. Y con eso nos mantenemos para sostenernos en esta pobreza, en esta decepcionante vida que nos tocó. El monje se vuelve con su discípulo y le dice, ¿qué viste? No, gente muy decepcionada, gente muy triste, gente donde la vida les pegó duro. Y el monje le dice, ¿y qué pensás que podemos hacer para ayudarlos? Y no sé, llevarles comida, llevarles alimento. Y dijo, ¿tú quieres ser mi discípulo y quieres caminar conmigo? Dice, sí, claro, yo quiero aprender, maestro. Entonces vas a ir en la noche, en la madrugada, y vas a subir a la montaña y vas a agarrar esa vaca y se la va a tirar por el precipicio. ¿Cómo? Yo no voy a hacer eso. Lo único que tienen es la vaca. Lo único que tienen para comer es la vaca. ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que ir y tirar la vaca por el barranco. Este muchacho no durmió, todo contrariado, se fue. Y pasó. Pasó el tiempo, pasó un año, pasó 2 años. Y un día el maestro le dice al discípulo, vamos a volver a esa casa, ¿te acordás que hace tiempo fuimos, hace unos años? Vamos a volver. Y fueron. Y cuando iban llegando no lo podían creer. Una casa prolija, niños corriendo y jugando, el pasto bien cortado, vehículos. Sale el Señor, el mismo Señor, casi no lo conocía, gordo, contento. Y dice, el discípulo no entendía nada y le dice el monje, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido en la vida? Y dice, usted no me lo va a creer, pero el día de que se murió la vaca, salimos a buscar trabajo y el resultado es la bendición que hoy tenemos para mi familia. ¿Sabe? Usted puede ser que viva una vida de decepción, que sienta que los recursos no alcanzan. Tire esa vaca por el barranco y deje de aferrarse a esas cosas, que el enemigo los tiene a usted como esclavizado, unido, lo que llama el dinero, los recursos y muchas de las cosas que usted puede tener, y le está impidiendo conocer la verdad y conocer la verdadera bendición en su vida. ¿Por qué? Porque si permanecierais en mi palabra, dijo Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo soy libre de una decepción? Conociendo la historia de Jesús. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. ¿Sabe? La vida cristiana es una vida de pactos. Vivir con Cristo es una vida de pactos. Servir a Dios es hacer la parte que nos corresponde del pacto. Y el matrimonio es un pacto. Y para aquellos que estén pasando dificultades y adversidades, yo creo que es el tiempo de renovar ese pacto. Pero de renovar el pacto con Dios. Porque no sirve para nada hacer algo entre nosotros si primero no hacemos un compromiso personal, verdadero, legítimo con el Señor. Y comprometernos a conocer su palabra, a estudiarla, a formar un hábito de leerla, a hablar con Él y a poner toda mi vida y todo lo que sucede delante de Él,
cada día de mi vida. Y cuando llegue el día del Señor, no voy a venir a ver qué es lo que voy a recibir, sino qué es lo que voy a dar. Mi mejor alabanza, mi mejor adoración, mi mejor disposición. Y cuando yo doy, entonces el Señor, ¿qué hace? Se vacía el recipiente y Dios lo empieza a llenar con su espíritu. Cada vez que usted con agradecimiento, cada vez que usted con fe abraza la palabra de Dios, sus mandamientos, sus promesas y sus verdades, usted entonces empieza a ser llenado con el Señor. ¿Y cuál es el resultado? Adoración en espíritu y en verdad. El espíritu del hombre obedeciendo a la verdad de la palabra dirigida por el Espíritu de Dios. Padre, hoy venimos delante de tu presencia para decirte gracias. Y yo quiero pedirte por todos aquellos que están en aflicción, por las parejas, por los jóvenes que se sienten decepcionados en sus hogares, con la vida, con las amistades, con las personas con las que han depositado su confianza y se han sentido desprotegidos, con aquellos que han sido dejados caer cuando tenían que ser sostenidos, por aquellos que un día prometieron cuidarnos y protegernos. Señor, que hoy sea ese día de un volver a comenzar y buscarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y amarte y decirte, Señor, hoy decido volver a las prioridades tuyas y que arranquen las mías. Que tu palabra, Señor, haga arder mi corazón y se encienda ese fuego, que queme todos esos conceptos que el mundo, la cultura, las relaciones y los círculos que frecuento me quieren hacer olvidar y sacarte a ti del centro de mi vida. Y hoy vengo a tu presencia y te pido, Señor, toma mi decepción y que la pueda confrontar con tu palabra y levantarme, porque tú prometiste enjugar mis lágrimas, tú prometiste que yo soy tu pueblo y tú prometiste que tú eres mi Padre y yo seré tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Dile una vez más.